Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 99 de esta serie, titulado El criterio de un creyente. Vamos en esta mañana a estar estudiando Éxodo 23 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor en Éxodo 23: No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio, ni al pobre distinguirás en su causa. A través de nuestro estudio de Éxodo, recordemos que hemos estado viendo a Dios en esas tres características, en esos tres atributos que nos habla nuestro lema. ¿Cuáles son? Soberano, redentor y juez. Hemos visto a Dios como el juez que juzgó a la nación de Egipto por sus pecados y por levantarse contra el pueblo de Dios, pero también hemos visto a ese Dios precioso redimiendo a su pueblo allí también en el tiempo en que estaban saliendo los hijos de Israel de Egipto. En medio de la Pascua vimos su redención, pero también lo estamos viendo como legislador, como aquel que es el rey, como aquel que es el soberano de las familias de la tierra, pero también de su pueblo Israel. Y hemos llegado a los capítulos que tienen que ver con la ley. Estamos en este tiempo examinando esa ley desde el capítulo 20. Hemos estado en este oficio y ya hoy empezamos el capítulo 23. Recordemos que hemos estado viendo después del capítulo 20 de leer los principios fundamentales de la ley, los 10 mandamientos. Luego hemos visto la aplicación de estos 10 mandamientos a las diferentes realidades de la nación. Y hemos hablado de diferentes leyes que son muy pertinentes para cada situación. En el tiempo que hemos estado estudiando hemos visto diferentes leyes, unas a favor de los desvalidos, otras recordando nuestras responsabilidades. Hace 8 días hablamos de la demanda de Dios para su pueblo de vivir una vida santa como conviene, ¿cierto? Así se titulaba la predicación de hace 8 días. En los versículos que estudiaremos hoy vamos a ver una aplicación del 9º mandamiento, el cual prohíbe la calumnia y la difamación ante un tribunal. Eso es lo que hemos leído en los versículos que leímos del 1 al 3. Si nosotros recordamos, ya hemos hablado un poco acerca de los tribunales y hemos hablado un poco acerca de los jueces, pero si nosotros recordamos específicamente en el capítulo anterior, cuando estudiamos en el versículo 28, vimos que en medio de los hijos de Israel se implementó un sistema judicial donde habían 4 partes. ¿Recuerdan cuáles eran esas 4 partes? Cuando había un juicio, ¿cuáles eran? El demandado, ¿cierto? Es decir, la persona que estaba siendo acusada, a la que le estaban imputando unos cargos, ¿cierto? La segunda era la parte querellante, es decir, el acusador, ¿cierto? El que demanda, el que entabla la demanda, el que acusa. La tercera era un testigo, ¿cierto? Que muchas veces esta persona era determinante porque tenía la labor de colaborar con su testimonio para poder esclarecer la verdad. Y finalmente estaba el juez, quien era que tenía el encargo de juzgar conforme a los acontecimientos, a las realidades que le estaban presentando allí, pero conforme también a la ley de Dios, a lo que Dios establece. Es decir, el juicio no era simplemente lo que él quisiera, sino que él tenía una ley que tenía que seguir. Entonces, como podemos ver, si recordamos esta manera de hacer juicio en Israel, este aparato judicial que había en ese tiempo, nosotros nos podemos dar cuenta que los hijos de Israel estaban muy metidos en todo esto, ¿cierto? El criterio de los hijos de Israel era muy importante en los juicios. ¿Por qué? Porque tenían diferentes cargos que podían ocupar, ¿cierto? Ya fuera que fuera el demandante, la persona que habla la demanda, o ya fuera que fuera el juez,
la persona que iba a determinar el veredicto, o que fuese el testigo que va a dar su testimonio acerca de lo que pasó, cualquiera que fuera el cargo, la posición que le dieran en medio de un juicio, cada uno de ellos era importante. La manera en que ellos percibían la situación, lo que cada uno de ellos pensaba o dijera, tenía mucho que ver y era decisivo para el veredicto final en un juicio. Es decir, el pueblo también participaba siendo testigo, participaba acusando a la persona, participaba cuando eran parte de los jueces. Entonces los versículos que vamos a ver hoy, estos 3 versículos que ya leímos y que vamos a estar estudiando, nos muestran cómo debía ser el criterio de un hijo de Israel en el juicio. ¿Cómo debía ser el criterio de un hijo de Israel en medio del juicio? Recordemos que cuando hablamos de criterio, porque a veces no tenemos muy clara esta palabra, cuando hablamos de criterio nos referimos a la capacidad de juzgar o discernir, a la opinión que una persona tiene sobre cualquier asunto o cualquier persona. En este caso estamos hablando de ámbito legal, ¿cierto? Sin embargo, el criterio lo manejamos no solamente para los asuntos legales. El criterio lo tenemos cuando pensamos de una persona, cuando nos preguntan la opinión de una persona o de un caso, de una situación, de algo que está aconteciendo en el país, por ejemplo. ¿Cuál es el criterio que nosotros, como hijos de Dios, debemos tener frente a todo lo que pasa en esta vida, frente a las personas que nos rodean? ¿Cómo debe ser el criterio de un hijo de Dios? De un hijo de Israel, en este caso, porque el versículo nos estaban hablando de los hijos de Israel, pero también nos habla a nosotros la iglesia, que seguimos siendo la misma iglesia que vemos aquí en el Antiguo Testamento. Entonces, el criterio de un hijo de Israel tenía que ser de determinada manera. ¿Cuál era esa forma en que el criterio de Dios, del hijo de Dios debía ser? Ahí es lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 punticos sencillos. El primero, vamos a arrancar con el primero, es verdadero, ¿no? ¿Cómo debe ser el criterio de un hijo de Dios? ¿Cómo es? Verdadero, primeramente. Entonces vamos a ver ese versículo de Éxodo 23:1, la primera parte. Miren lo que dice esa primera parte. Dice, no admitirás falso rumor. No admitirás falso rumor. Y lo primero que prohíbe el Señor en este sentido es que el criterio de los hijos de Israel en el juicio fuera influenciado por falsos rumores. Es decir, no se podía basar el criterio de un hijo de Israel frente a una situación o frente a una persona en el rumor. ¿Qué es un rumor? ¿Qué era un rumor? Un rumor es una noticia o comentario no confirmado que circula entre la gente, ¿cierto? De eso hemos escuchado mucho, ¿no? Siempre escuchamos un rumor. Siempre escuchamos que la gente está diciendo esto o aquello. Algo que se dice con relación a un hecho o a una persona sin fundamento probatorio. Eso es un rumor, ¿cierto? Simplemente se dice, se habla, todo el mundo lo comenta. Eso es un rumor. Y por eso es que Dios prohíbe que basemos nuestro criterio en un rumor. Ninguno que acusara a su prójimo o que fuera a cumplir la función de testigo, y mucho menos que fuera a fungir de juez, debía basar su criterio en algo que simplemente escuchó por ahí, en un rumor. Si no tenía fundamento probatorio, no podía basar sus palabras, basar sus acusaciones, basar su testimonio en algo que era simplemente un rumor. No podía decir, es que yo escuché, es que me dijeron, no. Si era testigo tenía que ir con algo que vio, con algo que presenció. Y eso es muy importante en nuestra enseñanza de hoy. La razón para esto es que el juicio debía estar basado en la firmeza de la verdad y la justicia. Y ese debe ser el cimiento, la verdad y la justicia, y no en lo que diga la gente, ¿no? La gente dice muchas cosas. Para el común de las personas les es fácil creer y divulgar cualquier información, sea verdad o sea mentira. Haya o no hayan pruebas, las personas son felices dando noticias, diciendo lo que pasó, diciendo lo que ellos creen, diciendo o juzgando a las personas por lo que hicieron, ¿no? Entonces,
este termina siendo un hábito peligroso. Si nosotros nos damos cuenta, eso es un hábito entre la gente, es una costumbre, pero viene a ser peligroso. Una costumbre que puede llegar a causar muchos problemas, y nosotros lo vemos en las realidades diarias, ¿no? Cuántas veces un chisme, una murmuración ha destruido una vida, una familia, ¿cierto? Hay algo curioso en esto que estamos hablando, y es que el jefe de campaña de Hitler solía decir: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Imagínense eso, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y esa fue la filosofía que usó este hombre, el jefe de campaña de Hitler, para que Hitler terminara llegando a la presidencia de su país, llegara a gobernar su país. Y esto le llaman la filosofía maquiavélica, por el proponente de esta filosofía, que era un político, filósofo italiano, que se llamaba Nicolás Maquiavelo. Este hombre creía en la necesidad de manipular a las personas con engaños, con falsas noticias, con palabras engañosas, ¿no? Y de ahí muchos se toman para hacer política. Entonces las personas son muy crédulas, tanto que este hombre podía asegurar que esto era así. Fácilmente vuelven una mentira tan común que todo el mundo la cree finalmente. Y eso es realidad. Eso es una realidad que pasa en todo lugar. Hoy en día pasa todavía, ¿cierto? Las personas andan por ahí contando, diciendo, afirmando cosas que no han visto, que no les consta, que no tienen ningún fundamento probatorio, pero que se dicen y se dicen tantas veces que muchas personas no dudan en clasificarlas como algo cierto. Entonces nosotros debemos tener cuidado, porque por eso es que Dios está llamándonos la atención hoy a través de este versículo. El rumor no es nada confiable a la hora de formarnos un criterio de una persona o de una situación, y mucho menos cuando hablamos de un juicio, ¿cierto? Entonces, como creyentes tenemos que mirar lo que el texto nos está diciendo a nosotros. El texto le está diciendo a los hijos de Israel: no basen sus testimonios, no basen el juicio que hagan en rumores que no tienen fundamento. Y también nos lo está diciendo a nosotros. ¿En qué basamos nuestro criterio personal con respecto a una situación o una cosa? Cuando Dios dice que no aceptemos un falso rumor, está diciendo que no admitamos como verdad algo que no podemos probar o que es falso, ¿cierto? Que no podemos probar o que es falso. Nosotros sabemos que la verdad es absoluta, que no importa cuántas veces se repita una mentira, no por eso deja de ser mentira, ¿cierto? Nosotros no creemos en lo que decía el jefe de campaña de Hitler. Nosotros creemos que la verdad es absoluta. Nosotros creemos que la verdad es la verdad, no tiene nada que ver con la mentira, y que la mentira nunca podrá llegar a ser verdad. ¿Usted se imagina, mi hermano, mi hermana, el daño que se le puede hacer o causar a una persona a través de un falso testimonio? A través de algo que se dijo pero que no es cierto. ¿Ustedes se imaginan cuánto daño podemos hacer a una persona, a una familia, a una vida? Y esa es una realidad. Por eso el texto de hoy nos está diciendo: no basemos nuestro criterio en rumores nada más, ¿cierto? Por eso la Biblia demanda al creyente un criterio basado en la verdad. Está bien que nosotros escuchemos rumores por allí, pero debemos confirmar si son reales o no son reales antes de divulgarlo. Esta también es una realidad en nuestros días. La gente admite cualquier información como una realidad fácilmente y termina compartiendo el rumor con sus amigos, con sus seres queridos, como si fuera una verdad. Y esto sucede mucho en las redes sociales. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces envían una foto de una persona y dicen: esta persona es un ladrón de celulares, ¿cierto? Divulgue la foto para que lo cojan, ¿cierto? Para que tengan cuidado. Pero la pregunta es, si yo recibo una foto de estas con un mensaje de esto, la pregunta es: ¿a mí me consta que eso es verdad? ¿Qué tal que sea algún enemigo de esta persona que quiere difamarlo? ¿Qué tal que sea alguien que no le cae bien y está difamándolo de esa manera, y yo estoy terminando siendo un instrumento para hacer el daño? Ustedes saben que hoy en día muchos usan la filosofía
maquiavélica que hablábamos hace un rato para hacer política. Es decir, mucha de la información que tenemos por allí de boca en boca no es real. Hay muchos que difunden un falso testimonio y lo hacen tan común que todo el mundo termina creyendo que ese rumor es verdad. Por eso se escucha mucho de políticos una cosa y la otra, y al fin y al cabo nada se puede probar. Y nosotros caemos en esa tentación, nosotros caemos en la tentación muchas veces de escuchar y repetir. No hay pruebas, no hay evidencia alguna, pero todos dicen que eso es así, ¿cierto? Ya prácticamente dicen, pero pastor, no sea ingenuo, eso es así, porque todo el mundo lo dice. Pero no se trata de ser ingenuo, se trata de basar nuestro criterio en la verdad. Lo triste es que muchos cristianos bien intencionados terminan siendo instrumentos de falsedad al difundir estos rumores, al difundir todos estos chismes que se escuchan acerca de políticos, de partidos políticos, muchas veces de cristianos, de pastores. Se difunde información falsa. Muchos forman un criterio de una persona, de un evento histórico, de una entidad, basado en lo que los demás dicen, en lo que ha escuchado de los demás. Y eso no debe ser así. Y cuando le piden una opinión, la da como si conociera, ¿no? Como si le constara todo lo que ha escuchado, repite lo mismo que repitió el anterior. Y esto no está bien, no es de un hijo de Dios, mis hermanos. Si no hay evidencia cierta, no podemos difundir falsos rumores. Si no hay evidencia cierta, no podemos estar hablando de las personas algo que no es verdad. Eso es un falso testimonio y la Biblia prohíbe el falso testimonio. La Biblia condena tal práctica y nos prohíbe basar nuestro criterio en rumores falsos. Así que, mis hermanos, este primer punto nos recuerda, no podemos basar nuestro criterio en rumores, en algo que dijo la gente, en algo que no tiene pruebas, en algo que no tiene un fundamento probatorio. El segundo punto de nuestra enseñanza de hoy, vamos a ver la segunda parte de ese versículo 1. Miren lo que dice ese versículo 1, dice, en la segunda parte, dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Esta segunda frase nos habla de algo un poco más perverso que lo anterior, ¿no? Si nosotros miramos el caso anterior, cuando hablamos de admitir un rumor, el error consistía en aprobar una información como cierta sin corroborarla, ¿cierto? Sin tener pruebas. En basar nuestro criterio en un falso rumor. Eso era lo que estábamos hablando en el primer punto. Pero en esta situación que nos están poniendo aquí en el punto 2, la persona sí está metida en medio del crimen, del pecado. En la situación pasada, la persona podía tener una buena intención, ¿cierto? Y muchos hoy en día pecan con buenas intenciones, ¿cierto? Pero tenía una información falsa. La persona tenía una buena intención, pero la información que tenía era falsa, no la corroboró. Mientras que en este caso que nos presentan aquí en el segundo punto, Dios prohíbe concertarse con el impío para dar un testimonio falso. Es decir, la persona en este caso sí sabe que lo que está diciendo es falso, pero por algún trato previo que hizo con un impío, dice el texto, ¿cierto? No te concertarás con el impío. Esta persona termina entregando un testimonio falso, ajeno a la verdad. Y aquí esto ya muestra una conducta un poco más grave, ¿no? Estamos hablando que la primera conducta es pecaminosa, la segunda también, pero tiene un agravante. Esta persona sabe que lo que está diciendo es falso. Y esta acción es tan nociva como la anterior, pero en este caso, el falso testigo está implicado directamente en la mentira y comete un crimen mayor. Si nosotros recordamos cuando hablamos de no tomar el nombre del Señor en vano, estábamos hablando de esta misma situación, ¿no? De cuando una persona es testigo, pone el nombre de Dios de testigo, de testimonio, y finalmente está mintiendo. Recordemos que el papel principal del testigo era determinante en el juicio. Si ustedes recuerdan, él tenía que decir o dar un testimonio que probaría o que la persona que está siendo acusada es inocente o que es culpable, ¿cierto? Eso es lo que hace el testigo. Él es un elemento más
para el juez a la hora de tomar una determinación. Así que lo que diga el testigo, lo que diga la persona que está testificando, va a ser indispensable, va a ser importante a la hora de sentenciar al acusado. Cuando una persona testificaba falsamente, pues terminaba siendo un cómplice de este crimen, terminaba siendo alguien que acusaba y condenaba a una persona que no había cometido ningún mal. Y esto era un crimen en Israel y había una sentencia para el testigo falso. Miren lo que dice Deuteronomio 19:16 acerca del testigo falso. Dice, del 16 en adelante dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y allí vemos otra vez ese texto que nos recuerda la justicia de Dios, ¿no? Y es muy importante este versículo porque nos dice cómo debía ser castigada esta persona. ¿Cómo debía ser castigada? Dice que si se encontraba que la persona era falso testigo, los jueces tenían que tomar a esta persona y hacerle lo que él quería hacerle a su prójimo. Es decir, este engañador quería destruir, dañar a su prójimo, quería condenar a su prójimo. Así como este hombre quiso hacerle a su prójimo, entonces la ley decía: ahora háganle a él. Y nosotros vemos muchos casos en la Biblia donde Dios usó esta misma forma de hacer justicia, que la persona que quería hacerle daño al justo terminó condenada de la misma manera que quería dañar. Uno de ellos es Amán, ¿recuerdan? Amán quería hacerle daño a Mardoqueo, le preparó una horca y finalmente, por la justicia de Dios, este hombre terminó siendo ahorcado en ese mismo lugar. Y lo que vemos es que Dios está encima de todas las cosas, Dios está viendo todo y finalmente hace justicia. Hay un caso en las Escrituras que ilustra muy bien este pecado del que nos está hablando el texto. Este está en Primera de Reyes. Recordemos un poco el contexto de esta situación. Al rey Acab le gustó una viña. Si ustedes recuerdan la historia del rey Acab y la viña de Nabot, al rey Acab le gustó una viña que quedaba cerca al palacio, quedaba ahí pegadita al palacio, pero su dueño, que se llamaba Nabot, no la quería vender. ¿Recuerdan por qué no la quería vender? Porque era la heredad que sus padres le habían dejado. Esto afligió a Acab, pero su esposa Jezabel dijo: tranquilo, yo se la doy, yo se la consigo. ¿Y cómo la consiguió Jezabel? Allí está lo que vamos a leer en Primera de Reyes 21:8. Dice la palabra: entonces ella, Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Miren esta artimaña que fraguó esta mujer, ¿cierto? Ella llama a los ancianos y les dice: armen un juicio en el cual Nabot quede como culpable, ¿cierto? Así se hizo, y más adelante miren lo que dice Primera de Reyes 21:13, dice: vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado al Dios de Israel. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Nabot
enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Hasta aquí nosotros vemos que prácticamente ellos se salieron con la suya, ¿cierto? Prácticamente lograron su cometido. Los ancianos y jueces de Israel se concertaron y pusieron testigos falsos y terminaron condenando a Nabot a muerte y despojándolo de su propiedad. Esto obviamente fue un pecado que Dios condenó. ¿Y recuerdan cuál era el profeta de ese tiempo? Cuando estamos allí en Reyes, cuando hablamos de Reyes, ¿quién era el profeta en ese tiempo? Era el profeta Elías. Dios le dio palabra a Elías para que le diera una sentencia a Acab. Y eso está en Primera de Reyes 21:19. Dice: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Si nosotros hemos leído la historia de lo que dice allí el libro, recordaremos que finalmente tanto Acab como Jezabel, que habían despojado a Nabot de su propiedad y que le habían asesinado, Dios levanta contra ellos un hombre que los despoja de su reino, que los despoja de su lugar de autoridad y que los mata. Y tal cual Dios habló a través del profeta, se cumplió como había dicho. Y esto nos recuerda que Dios hace justicia. Dios demanda de su pueblo un criterio justo porque Él es justo. Y nosotros tenemos que tener cuidado en la manera en que nosotros pensamos de los demás, porque podemos estarnos concertando con el impío para decir algo que no es cierto. Podemos estar concertándonos con personas impías para hablar mal de una persona, de una iglesia, del gobierno, del presidente, de los políticos. Podemos estar concertándonos con el impío para proclamar la falsedad que ellos quieren proclamar. Mis hermanos, debemos tener cuidado. Nuestro criterio, nuestro juicio no debe estar basado, primeramente no debe estar basado en rumores, pero segundo, no debe estar basado en lo que dice un impío. No debo yo concertarme para atestiguar en contra de nada ni de nadie. Si no hay verdad, si no hay justicia, no debe estar en mis labios. Si no hay verdad, si no está basado en la verdad y en la justicia, no debemos repetirlo ni difamar a nadie. Seguramente Acab y Jezabel pensaron que se habían salido con la suya y que por su posición privilegiada el crimen que habían cometido iba a quedar impune, pero la justicia de Dios llega, tarde o temprano llega. Y es como dice el texto en Deuteronomio: Dios hizo conforme a lo que ellos quisieron hacerle al inocente. Por eso estamos llamados a vivir una vida en justicia, apartada de los intereses egoístas, apartada de los intereses de los impíos. Dios nos guarde, nos ayude, tiene nuestra mente, nuestro corazón del criterio de Él, del criterio santo, de los criterios bíblicos, justos. Que la manera en que nosotros pensamos, hablamos, sea guiada por la justicia, por la verdad, y no por lo que escuchamos, no por al injusto que quiere meternos en nuestra cabeza ideas que no son ciertas. Vamos a nuestro tercer punto: ¿cómo debe ser el criterio de un creyente? Estamos hablando, primero dijimos que debe ser verdadero, segundo dijimos que debe ser justo, tercero, imparcial. Así debe ser el criterio de un creyente, debe ser imparcial. Dice el versículo 2 y 3, dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Y estos versículos prohíben tener un criterio sesgado por conveniencia, ¿no?
sesgado por conveniencia. Es decir, algo a mí me conviene y por eso yo determino pensar de esta manera. El criterio del creyente debe estar basado en, ¿qué dijimos? En dos cosas, en la justicia y en la verdad. Y este texto está diciendo, estos dos textos, que no debe ser sesgado o inclinado hacia un lado o al otro por conveniencias, ¿no? Y aquí nos hablan específicamente de dos conveniencias. Si nosotros vemos, el versículo 2 nos advierte sobre la tendencia a seguir la mayoría injustamente en contra de la minoría. Y esta es una realidad. Muchas veces lo más fácil es seguir a los muchos, o a los que más tienen, o a los que tienen influencia, o a los que tienen una capacidad económica superior a los otros, ¿cierto? Seguimos a los más, porque la gente generalmente no le gusta perder. Así muchas veces es tristemente en las elecciones, cuando vamos a votar por una persona para que sea el presidente de nuestras naciones, o para que sea un senador, o para lo que sea, muchas veces la gente se inclina por el que más seguro vaya a ganar, ¿no? Hay muchos que por eso las encuestas favorecen a uno para que los demás voten por él. Ese no es el criterio del creyente. Cuando nosotros votamos, por ejemplo, debemos hacerlo con un criterio justo y verdadero, como vimos ahorita, de una manera honesta, no inclinándonos a los más, sino inclinándonos a lo que conviene. Y este versículo 2 nos advierte sobre esa tendencia a seguir la mayoría. Y esto es interesante, ¿no? Porque nuestro modelo de gobierno se basa hoy en día más en seguir la mayoría, ¿no? Sin embargo, el texto nos está diciendo que la mayoría no siempre tiene la razón. El sesgo en el criterio, en este caso, es la conveniencia de estar a favor de la mayoría, de quedar bien con mayor número de personas, ¿no? De quedar bien con la persona que tiene más influencia, por ejemplo, ¿cierto? De que nuestro criterio se vea nublado por la conveniencia. Y un caso que ilustra esta realidad es lo que la Biblia nos narra acerca de Pilato, que para congraciarse con el pueblo tomó una decisión que no fue justa. Decimos allí en Mateo 27:15, miren lo que dice ese texto, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y miren este juicio, ¿no? Hay un juicio, se está acusando a Jesús de un crimen, y el texto dice que este hombre sabía que Jesús era inocente y que lo estaban acusando solamente por envidia. Pero él no le hizo un juicio justo a Jesús. Él no le hizo un juicio justo al Salvador. Se dejó llevar por las multitudes que condenaban a Jesús, que gritaban: crucifíquenlo, ¿cierto? Que decían: suelten a Barrabás. Y terminó haciendo un juicio sesgado. Sesgado porque quería seguir a los muchos, como dice el texto que estamos leyendo. Dice Mateo 27:23. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ojo, el gobernador sabía que este hombre era inocente. Dice: pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y la pregunta es: ¿era realmente inocente este hombre que, teniendo la autoridad para hacer un buen juicio, rehúsa hacer ese juicio por congraciarse con la multitud y sentencia a muerte a Jesús? ¿Será eso? ¿Se podrá decir que ese hombre es inocente? ¿Este hombre realmente se puede lavar las manos en inocencia y decir: yo no hice nada? Él era el que mandaba. Una orden suya hubiera librado a Jesús de la muerte. Obviamente nosotros sabemos el
propósito eterno que tenía Dios en que Cristo muriese por nuestros pecados para salvarnos. Él sería el mediador y el que daría su vida en lugar de la nuestra. Pero cuando vemos el caso, cuando vemos la persona que toma la decisión injustamente, vemos que pasa lo que dice nuestro texto. Este hombre se va con los muchos para decretar su juicio. Y aquí nosotros debemos recordar, el criterio en un juicio no debe inclinarse en favor de la mayoría, sino de lo que es realmente justo. No es lo que diga la mayoría, es lo que sea realmente justo. Al contrario de este caso, en el versículo 3, el sesgo en el juicio es diferente. Miren lo que dice ese versículo. Dice, ni al pobre distinguirás en su causa, ni al pobre distinguirás en su causa. Y es interesante, porque en este caso el sesgo en el juicio es a favor del pobre. Este texto nos habla del que se deja llevar por la consideración con la persona pobre para favorecerlo, pasando por encima de la justicia. Ojo, en el anterior caso era cuando nos íbamos en favor del que más tiene, ¿cierto? Del que más tiene en número, del que más tiene en economía, de la persona que nos conviene porque tiene más, porque son más. Pero en este caso es al contrario, en este caso es por favorecer al pobre, ¿cierto? Se pasa por encima de la justicia. La versión Dios ha hablado y lo dice de una manera más clara para que nosotros podamos entender el versículo mejor. Dice, Éxodo 23:3 dice, pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. Miren cómo lo dice, pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. Y en este caso la intención no es quedar bien con la mayoría. En este caso la intención no es quedar bien con la persona que tiene influencia. Aquí la balanza, la inclina, es el deseo de hacer bien o de ayudar más bien al que menos tiene, al que menos es favorecido. Y esa es una postura que podríamos decir hoy muy humanista, ¿no? En estos tiempos el humanismo ha gobernado la mente de más de una persona e incluso el cristiano se ha dejado llevar del humanismo también, pero mucha de la filosofía humanista es contraria a la realidad de las Escrituras. El humanismo muchas veces trata de inclinar el juicio a favor del pobre o del débil. Pero ¿qué dice nuestro texto? El texto nos dice que no debemos hacerlo así. Al igual que en el caso anterior, Dios condena el hecho, ya que el criterio del juicio no debe inclinarse a favor ni del más favorecido ni del menos favorecido, no debe inclinarse ni a favor del rico ni del pobre, sino de lo que es verdaderamente justo. Dos cosas dijimos al principio, ¿no? Justicia y verdad. El rico y el pobre deben ser juzgados por la misma ley. Está mal favorecer al rico porque es rico, pero también está mal favorecer al pobre porque es pobre. ¿Quién debe ganar en medio de un juicio? ¿Quién debe salir inocente? El inocente. ¿Quién debe salir condenado? ¿Quién debe pagar por su crimen? El que ha sido culpable. Hay personas que piensan que la pobreza es una virtud y que entre más pobre sea una persona es más honesta. Eso no está bien. Estas personas creen que todos los ricos son unos ladrones, terribles, ¿cierto? Y hablan mal del rico. Dicen, esos ricos miserables, ¿cierto? Ese es un criterio equivocado. Ese es un criterio que está sesgado. Es un criterio injusto y falso. Muchas veces es el rico el que piensa que todos los pobres son ladrones. Y ese también es un criterio falso, un criterio que está sesgado, un criterio que no es justo. Así como hay muchos que se hacen injustos por defender a las mayorías, que son muchos, ¿cierto? También hay muchos que sacrifican la justicia y la verdad en favor de las minorías. Y las dos cosas son pecado ante el juez justo.
Y ese es un concepto que nosotros debemos quitar de nuestra mente. El asunto no es si son minoría o mayoría. El asunto es si es justo o no es justo. Miren hoy en día todo lo que las minorías digan prácticamente es aceptable, porque son la minoría. Y muchos luchan en favor de las minorías. Y no está mal luchar en favor de las minorías que, como en el caso contrario, pues vienen a ser ultrajadas o olvidadas sencillamente por ser pocos, ¿cierto? Pero está mal pensar que todo lo que la minoría diga es justo o es bueno porque es la minoría. No, hay que mirarlo con un criterio de justicia y de verdad. Las minorías y la mayoría de las personas tienen que estar en el mismo nivel delante de la justicia. Delante de la justicia debe estar la verdad para la mayoría y la verdad para la minoría. La verdad para el rico, pero también la verdad para el pobre. La verdad para todo. La justicia debe empezar de igual manera el crimen de un pobre que el de un rico, el crimen de la mayoría que de la minoría. El asunto, mis hermanos, es que el juicio verdadero que Dios nos está hablando aquí y sobre el cual debe estar basado nuestro criterio, debe ser uno que esté basado en la justicia y en la verdad. ¿Cuántas veces nuestro criterio está influenciado por compasión, amistad o el deseo de ayudar, pero no por la justicia? Son muchas las personas que escuchan una causa y la defienden porque les parece que pueden ayudar a esa persona, pero no saben si es justo o no es justo lo que está peleando. Ninguna conveniencia debía guiar el criterio de los hijos de Israel en el juicio. Ninguna conveniencia. Solamente la justicia y la verdad. El juicio del creyente debía ser imparcial. No debía estar sesgado ni para un lado ni para el otro. Debía estar puesto en la justicia y en la verdad. Como hombres pecadores tenemos la tendencia a juzgar según nuestra conveniencia, igual que Pilato. Tendemos a seguir las mayorías, igual que Pilato. Tendemos a levantar falsos testimonios porque escuchamos un rumor. Eso es una realidad. Pero Dios nos llama a través de estos versículos a tener un criterio justo basado en la verdad. Una verdad con fundamento, con prueba, con verdad probatoria. Juan capítulo 7, versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio, con justo juicio. La justicia, la verdad y no la conveniencia o la apariencia deben ser la base de nuestro criterio como creyentes. Y esto tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, mis hermanos. Muchas veces nuestra manera de ver la realidad de la vida está sesgada por algo pecaminoso. Llámese por conveniencia, llámese porque creemos en falsos rumores. Nosotros no podemos vivir de esa manera, no podemos pensar de esa manera. ¿Cómo pensamos nosotros en todos los ámbitos de la vida? En el ámbito económico, o en el ámbito político, en el ámbito cristiano, como creyentes nosotros. ¿Cómo nosotros pensamos acerca de las situaciones, circunstancias de la vida? ¿Cómo pensamos acerca de las cosas que acontecen a diario, que escuchamos en las noticias? Muchas veces escuchamos en un noticiero que dan una noticia sesgada hacia un lado y en el otro la dan sesgada hacia el otro. Y la pregunta es, ¿quién tiene razón? Hay una verdad, ¿cierto? Y vamos a defender lo que sea verdadero, lo justo, lo honesto, lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. No lo que nos conviene, no lo que nos gusta, no lo que nos cae bien, sino lo que está conforme a la verdad y a la justicia. El Señor dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La justicia y la verdad es la base de nuestro criterio. Estas tres cosas que hemos visto hoy en este estudio deben caracterizar nuestra manera de pensar respecto a las personas. Nuestro criterio para juzgar las diferentes situaciones de la vida, la manera en que hablamos respecto a nuestro prójimo, todo esto debe estar guiado por la justicia, por la verdad.
A veces escuchamos que se está acusando a alguien de alguna situación, de alguna corrupción, de alguna situación negativa. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Nosotros lo damos por cierto. Nosotros ya hablamos de esto como si fuera algo probado. Y una cosa es que alguien se ha acusado y otra cosa es que a alguien realmente se le haya decretado, se le haya sentenciado a pagar por alguna situación que haya cometido. Nosotros no podemos hacer de jueces en esos casos, nosotros no podemos hacer de jueces, nos gusta hacer de jueces en muchos casos. Nos gusta juzgar el pecado de nuestro hermano, pero no nos gusta mirar el nuestro. Nos fascina mirar la paja en el ojo ajeno, pero no queremos ver nuestros errores, no queremos ver nuestros pecados. Nos gusta ver y hablar del pecado del prójimo. Mire lo que pasó con mire el hermano fulano y disque hermano, y mire cómo está. Un pastor, cuando un pastor cae, todo el mundo le cae encima y sin piedad. Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros tenemos que juzgar y dañar, y destruir, dar por verdad lo que no nos consta, hacer juicios cuando ni siquiera tenemos pruebas de lo que estamos diciendo. No, la Biblia nos llama a actuar en verdad y en justicia. Nuestra perspectiva de la vida en todas las áreas debe estar guiada por esas dos cosas, la verdad y la justicia. Debemos ser imparciales. La verdad, la justicia y la imparcialidad son el sello y la garantía de un buen juicio. Cuando estas tres características no están presentes, pues estamos hablando de actos como la injuria. ¿Se han escuchado de la injuria o de la calumnia? Cuando hablamos algo de una persona que no es verdad, que incluso es penada en nuestra nación. El chisme también. Estamos hablando de la murmuración, de la mentira, del engaño, de la manipulación, como pensaba el jefe de campaña de Hitler, de manipular con medias verdades. La injusticia, el odio, porque muchas veces esos falsos testimonios crean odio, crean divisiones, crean pleitos. Todas estas cosas pasan cuando no está ni la justicia, ni la verdad, ni la imparcialidad. Ahora, todos estos que hemos nombrado aquí, la manipulación, la injusticia, la mentira, el engaño, el chisme, la murmuración, todo esto son pecados delante de Dios. Son pecados contra la ley de Dios. Y la Biblia nos llama a apartarnos de ellos. Levíticos 19:15, miren lo que dice este texto. Vamos a leerlo hasta el 17, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Miren con lo que dice el texto. Estos tres versículos están juntos. ¿Y de qué nos hablan? De que no podemos ser injustos en el juicio, de que no podemos andar por ahí siendo chismosos entre el pueblo de Dios, hablando del prójimo, lo que no nos consta, lo que no hemos visto ni hemos sido testigos, de no atentar contra la vida del prójimo y de no aborrecer al hermano sin haber dialogado con él. Mis hermanos, esto es muy importante. Por eso nosotros no podemos romper una amistad, romper una relación solamente por lo que alguien está diciendo, por lo que alguien dijo. ¿Qué hay que hacer cuando hay un chisme, una murmuración? Hay que ir y hablar con la persona interesada, verdaderamente en esta situación. Hay que ir y hablar con la persona que conviene. No hay que estar hablando del prójimo. Si tienes algún problema con el prójimo, debemos arreglarlo con él, no con los demás, no contarle a nadie. Si tiene usted como hermano, tiene algo que decir de su prójimo, dígaselo a él mismo, ¿cierto? Y no se lo diga a los demás. No podemos aborrecer a nuestro prójimo por un testimonio de alguien, no, porque estaríamos participando de su pecado. No, tenemos nosotros que ir y corroborar, tenemos que ir y hablar y razonar con nuestro prójimo. Cuando nosotros estamos haciendo murmuración, cuando estamos hablando falsamente contra nuestro prójimo, cuando estamos siendo chismosos,
cuando nos inclinamos a pensar o a hablar o a testificar de esta o de aquella manera por conveniencia, estamos haciendo lo que dice el texto. Estamos atentando contra la vida de nuestro prójimo. Estamos atentando contra el buen nombre de nuestro hermano, de nuestro vecino. Y yo les invito, mis hermanos, a que hoy miremos esta situación con temor. Dios no quiere que culpemos al inocente ni defendamos al culpable. Muchas veces salimos en defensa sin saber, sin tener pruebas. Hoy tenemos que examinarnos a la luz de esta palabra y pedirle perdón a Dios por dejarnos llevar de la mayoría, o de la falsedad, o de la conveniencia, y por haber abandonado la verdad y la justicia muchas veces, porque muchas veces actuamos de manera injusta contra nuestro prójimo, contra las personas que nos rodean. Hoy tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos santifique, que nos purifique, que nos lave, porque hemos levantado falsos testimonios contra personas, porque hemos difundido muchas veces a través de nuestras palabras o a través de las redes sociales noticias que no nos constan, chismes, murmuraciones que no son ciertos y que no están basados sobre la verdad, sino sobre algo que dijeron por ahí. Mis hermanos, que Dios nos perdone por hacer juicios en nuestro corazón a la ligera, porque muchas veces hemos absuelto al culpable y condenado al justo en nuestro corazón, porque muchas veces hemos sentido algo en contra de alguien sin ni siquiera comprobar con esa persona si es real o no es real lo que se está diciendo. Que Dios nos perdone por divulgar murmuraciones, acusaciones sin tener ninguna prueba, por prestarnos nosotros para compartir las mentiras de los demás y que han dañado la reputación de nuestro prójimo. Tenemos hoy que reflexionar en esto que nos está diciendo este texto. El pueblo de Israel no podía fundamentar ni su juicio, ni su testimonio, ni su acusación en la falsedad, en un rumor, no podía, ni tampoco en conveniencias. Nosotros tampoco podemos hacer lo mismo. Es un llamado para la iglesia a vivir en la verdad, mis hermanos. Nosotros somos heraldos de la verdad. Si estamos por allí mintiendo, si la gente se da cuenta que lo que decimos no es cierto, ¿cómo nos va a creer cuando les prediquemos el evangelio? Si somos chismosos, si injuriamos, si decimos cosas que no nos constan, ¿cómo vamos a salir después diciéndole a las personas que crean en el evangelio? Si la iglesia se vuelve falsa, hipócrita, mentirosa, nadie va a querer escuchar su testimonio. Dios nos ayude, nos limpie de todas esas cosas. Pidámosle hoy perdón al Señor y roguémosle que nos dé un corazón justo, que ponga la verdad en nuestro corazón por encima de cualquier conveniencia, que no nos dejemos llevar por la mayoría, que Dios nos dé un criterio justo para pensar, hablar, actuar como conviene. Que Dios nos ayude y nos libre de destruir al inocente y de absolver al injusto. Que Dios nos dé sabiduría y nos dé un criterio conforme a su palabra. Así que, mis hermanos, yo quiero que hoy le pidamos a Dios que nos limpie, pidámosle a Dios que nos santifique, pidámosle a Dios que nuestro corazón sea transformado, que nuestra vida sea transformada por su obra preciosa y que nosotros podamos ser justos en nuestro criterio delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este precioso tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estos versículos nos hablan del criterio que debemos tener como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, siempre que venimos a tu palabra, delante de esa preciosa ley que tú nos estás enseñando, tenemos que reconocer que somos pecadores, Señor. Tenemos que reconocer que muchas veces, como el texto nos decía, nos hemos levantado en contra del inocente, o nos hemos levantado para defender al injusto, que muchas veces nuestro criterio no está basado en la verdad, que muchas veces nuestro criterio no está basado en algo que tenga un elemento probatorio, sino que simplemente nos dejamos llevar del que dirán, de las personas de lo que dicen las personas. Nos dejamos llevar del chisme, de la murmuración, de lo que escuchamos, de los rumores, Padre, y faltamos a tu verdad, Señor. Muchas veces hemos compartido
mensajes, información que no es real y hemos sido siervos de la injusticia sin ser esa nuestra intención. Perdónanos cuando basamos lo que decimos en la falsedad, o perdónanos cuando basamos nuestro testimonio en algo que no podemos probar, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestro corazón de todas esas conveniencias que nos hacen hablar falsamente, que nos hacen decir cosas que no son ciertas, que no están conforme a la verdad. Perdónanos, Señor, por el daño que podamos haber hecho a nuestro prójimo. Ayúdanos a tener misericordia. Ayúdanos, Señor, a no estar viendo la paja en el ojo ajeno, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, nuestro propio pecado. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestras propias maldades. Que nuestros ojos, nuestros oídos estén abiertos para examinar nuestro propio corazón y no para estar examinando el del prójimo. Ayúdanos, Señor. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Que tú nos limpies. Que tú nos puedas dar hoy un corazón que se apegue a la verdad. Un corazón que ponga la verdad por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier criterio humano, por encima de cualquier conveniencia. Ayúdanos, Padre. Rogamos por esa gracia hoy en nuestro corazón, limpiándonos, renovándonos. Señor, tú nos has hecho siervos de la verdad. No nos permitas ser instrumentos de la mentira. No nos permitas ser instrumentos del engaño. No nos permitas ser instrumentos de la maldad. Ayúdanos a ser instrumentos de la verdad, de la justicia. Ayúdanos a ser imparciales en el juicio, en el criterio. Ayúdanos a hacer las cosas como tu palabra lo dice, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, por tu ley preciosa que es vida para nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, porque toda esta ley la podemos vivir solamente en Cristo. Todo esto que tú nos enseñas, solamente a través de Cristo podemos vivir de esta manera. Ayúdanos, llénanos de ti, Padre. Te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.